Hace un par de años, perdí un vuelo por primera vez en mi vida. Fue en el aeropuerto de Guadalajara, una mañana que empezó con prisas y acabó con un sándwich frío entre las manos y lágrimas que no supe disimular. Mi celular murió en el peor momento. La puerta de embarque cambió sin aviso, yo estaba en otra terminal, distraída, comiéndome un emparedado de jamón que costó más de lo que gané ese día. Cuando por fin vi la pantalla, mi avión ya iba camino a Ciudad de México. Me quedé ahí parada, mirando la puerta cerrada. No hacía tanto calor, pero sentí la espalda húmeda, el estómago revuelto. Me senté en el piso, no porque no hubiera bancas, sino porque necesitaba que el suelo me aguantara. Me sentía, no sé, como alguien que ya no espera nada. Como si todo lo que venía intentando sostener se hubiera deshecho en silencio. Fue entonces cuando se sentó a mi lado un tipo. No me habló de inmediato. Solo se acomodó como quien también ya no tiene prisa, sacó un cable de su mochila y me lo tendió. Toma, me dijo. Pareces a una canción triste sin final. Me reí. Apenas. Pero fue suficiente para sentir que el nudo en la garganta aflojaba un poco. Gracias, le dije. Él asintió. Se quedó viendo el flujo de gente pasar. Luego preguntó. ¿Qué pasó? Primero le conté del sándwich. Después del resto. Me escuchó sin interrumpir, con esa cara de sí, entiendo, a mí también me ha pasado algo así. No sé por qué, pero se sentía fácil hablar con él. Yo también estoy atorado aquí, dijo al final. ¿Quieres hacer una tontería y buscar el peor café del aeropuerto? Y ahí fuimos. Caminamos por los pasillos como si fueran calles conocidas. Probamos un expreso que sabía a papel mojado. Hablamos de películas que nos han hecho llorar por razones que no siempre podemos explicar. Jugamos 20 preguntas. Le conté que en la prepa soñaba con abrir una cafetería-librería. Él me dijo que una vez trató de vender panuchos en un carrito afuera del estadio de Atlas, pero casi incendia la cosa el segundo día. Cuando anunciaron que ya podíamos hacer check-in para el siguiente vuelo, nos pasamos los números sin hacer drama. Fue natural. Como si ya supiéramos que esto no terminaba ahí. Esa noche, en el hotel donde la aerolínea me puso, vi su nombre en la pantalla del celular más veces de las que esperaba. Primero una playlist. Luego un meme. Después un ¿llegaste bien? Me dormí sonriendo. No por él. Por mí. Porque algo dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Durante las semanas siguientes, nos escribimos todos los días. No era una cosa intensa ni romántica al principio. Más bien, compartíamos cosas sueltas, canciones, fotos de cafés mal servidos, frases que daban risa. Me llamaba la chica del sándwich traicionero y yo le decía que él parecía un personaje sacado de una serie de Now Once. Se llamaba Emiliano. Vivía en León, pero viajaba seguido por trabajo. Instalaciones eléctricas, dijo. Nada glamuroso, pero sonaba útil. Yo vivía en Oaxaca, en una casa de techos bajos y muros con humedad, con 2 roomies que cambiaban cada semestre. Trabajaba como asistente editorial en una revista cultural que salía cuando alcanzaba el presupuesto. La mayoría de las veces no alcanzaba. Empezamos a hablarnos por teléfono. Primero por curiosidad, luego por hábito. A veces, a mitad de una llamada, se quedaba en silencio, como si hubiera olvidado lo que iba a decir. Pero no colgaba. Solo respiraba ahí, del otro lado. Y yo, me acostumbré a ese sonido. A su pausa. Un mes después, él vino a verme. No lo planeamos demasiado. Un día dijo, ¿qué tal si voy este fin de semana? Y yo dije, bueno, pero aquí no hay Uber después de las 8. Llegó con una mochila pequeña, ojeras largas y un café que me compró en el aeropuerto por si sí sabía algo. Caminamos por el centro. Comimos tlayudas. Le mostré la librería donde a veces trabajaba los sábados. No fue una cita. Oh sí. No lo sé. Lo único que recuerdo con claridad es que, al final del día, cuando nos despedimos en la esquina de mi calle, él me miró como si estuviera por decir algo importante, pero no lo dijo. Solo me abrazó.
Largo. Después de eso, empezó la parte rara. Los domingos eran tristes. Los lunes, peores. Pero no porque estuviéramos mal. Al contrario. Era como si de pronto el resto del mundo nos pareciera menos suficiente. Como si la distancia ya no fuera neutral. Y eso, claro, era peligroso. Porque cuando algo empieza a doler desde lejos, también empieza a importar de verdad. Así fue como, sin darnos cuenta, dejamos de ser dos personas que se conocieron en un aeropuerto. Nos volvimos otra cosa. Una vez me dijo, no sé si esto tiene sentido. Pero se siente bien. Y en vez de buscar sentido, seguimos buscándonos. No sé exactamente cuándo lo decidimos, pero un día Emiliano llegó con una caja de cartón que decía vasos frágiles y no se fue más. Dejamos de contarnos la historia del aeropuerto como algo gracioso. Ahora era simplemente parte de cómo empezó todo. Como una grieta por donde se coló la luz. Rentamos un local pequeño en un barrio tranquilo de Guanajuato. No era barato ni estaba bien ubicado. Pero tenía algo que no podíamos explicar. Una esquina con sombra, un ventanal sin vidrios rotos, una barda blanca donde él decía que algún día pintaría un mural de cactus leyendo libros. Nunca lo hizo. El primer mes fue un desastre. No teníamos suficiente mobiliario. Las tazas eran prestadas por la vecina del frente, que nos miraba como si fuéramos sus nietos jugando a tener un negocio. Vendíamos café que sabía a arrepentimiento, pan que se endurecía en la tarde, y libros que nadie compraba. Pero llegaba gente. Gente curiosa, perdida, amable. Gente que no preguntaba cuánto costaba el espresso, sino por qué había una foto de un cable USB enmarcada junto a la caja. Yo les contaba. Él se reía desde la cocina. Poco a poco, todo se fue armando. Nos llegó una donación de libros. Luego una señora jubilada ofreció hornear panecillos. Un chico con voz suave preguntó si podía leer poesía en voz alta los jueves. Le dijimos que sí, sin pensarlo. Así se llenaron los jueves. Y luego los viernes. Y una mañana, sin darnos cuenta, había gente esperando que abriéramos. Clientes. Reales. Yo todavía trabajaba medio turno en la revista, pero cada vez que regresaba al local, algo nuevo me esperaba. Una lámpara colgada, una frase escrita con gis, un florero con ramas secas que alguien dejó como si fuera un gesto de fe. Una vez, Emiliano llegó con una tabla de madera que decía, vuelos perdidos y café quemado. Desde 2023. La colgó sobre la puerta de entrada sin preguntarme. Y no me molestó. Porque ya era cierto. Nuestra historia ya no era un accidente. Era un lugar. Y por primera vez, ese lugar también era mío. Los días empezaron a parecerse entre sí. Abríamos temprano. Preparábamos café. Poníamos música bajita. A veces hablábamos mucho. A veces, casi nada. Pero todo se sentía contenido. Como si, por fin, hubiéramos construido algo que no necesitaba adornarse. Claro que no todo era lindo. Hubo semanas sin ventas. Días en que alguien dejaba una reseña diciendo que el lugar era más pretensión que sabor. Hubo discusiones. Emiliano quemaba el pan con más frecuencia de la que admitía. Yo corregía sus carteles a mano porque odiaba su ortografía. Una vez me encerré en el baño a llorar porque un cliente pidió una bebida que no sabíamos preparar. Otra, él se quedó dormido sobre una pila de facturas sin pagar. Y sin embargo, no nos fuimos. Seguíamos ahí, cada mañana, como si eso fuera suficiente. Una tarde llegó una chica con una chamarra enorme y una libreta en la mano. Se sentó en la esquina, pidió un té, y se quedó casi 3 horas escribiendo. Cuando se fue, dejó una nota bajo su taza, este lugar huele a vida que empieza de nuevo. No sé por qué me hizo llorar. La guardé en la caja de propinas. Con el tiempo, el café empezó a aparecer en recomendaciones. Nada grande. Unblog, una historia en Instagram, una mención en la radio local. Gente de otros barrios venía a buscar la cafetería del letrero raro. Algunos se iban decepcionados.
Otros se quedaban más tiempo del que planeaban. Y nosotros, simplemente seguíamos ahí. Una noche, ya con las luces apagadas y las sillas arriba de las mesas, Emiliano me abrazó por la espalda y dijo: «Creo que esto es lo más cerca que he estado de tener una vida mía». No supe qué responder. Solo lo tomé de la mano. Porque yo también lo sentía. Porque todo esto, el caos, los errores, el cansancio, incluso la duda, era más nuestro que cualquier promesa dicha en voz alta. Y aunque a veces teníamos miedo, no queríamos estar en ningún otro lugar. Un año después, el café sigue ahí. La tabla sobre la entrada ya está un poco desgastada por el sol, pero nadie quiere cambiarla. La gente la señala, se ríe, pregunta si es broma. Yo siempre digo que no. Que es la historia. La nuestra. Tenemos clientes fijos. Una señora que llega todos los martes con su nieta y pide chocolate con leche. Un hombre que lee periódicos viejos como si buscaran algo que todavía no ha pasado. Una pareja que siempre discute en voz baja y luego se reconcilia con capuchinos. A veces me siento atrás, donde nadie me ve, y escucho el murmullo del lugar. No siempre hay risas. A veces hay silencios. Pero son de esos silencios que no duelen. Que acompañan. El cable que Emiliano me prestó aquel día en el aeropuerto está enmarcado en la oficina. Alguien una vez preguntó si era un símbolo de la era digital. Le dije que no. Que era un recordatorio de que las cosas más torpes a veces salvan. Él sigue diciendo que ese día me veía como un desastre. Yo siempre le contesto que sí, pero que a veces el caos encuentra casa. Y él me sonríe, como si todavía no pudiera creer que esto sea real. Algunas noches, cuando cerramos y bajamos la cortina metálica, nos quedamos afuera, sentados en la banqueta. No hablamos mucho. Solo vemos pasar la calle vacía, con su ruido lejano de motos y perros que no se callan nunca. Y yo pienso en aquel día, en el sándwich frío, en el vuelo que se fue sin mí. Y agradezco. Porque a veces perder algo es exactamente lo que te encuentra.